Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este área donde Málaga se convierte en nuestro mayor patrimonio y nuestra tradición, llevarles a todos vosotros y a todas aquellas personas que nos están viendo, pues cachitos de Málaga, ya sea desde un punto de vista patrimonial o desde un punto de vista también sentimental a la hora de evaluar y cada uno de los patrimonios y de los hallazgos que tenemos en Málaga. Y un hallazgo sin duda patrimonial que quedará en el recuerdo y en el haber de esta ciudad, no deja de ser hoy el tema que vamos a tratar. En programas anteriores hemos visto como uno de nuestros mayores patrimonios es la lectura, la escritura y la incorporación de nuevas editoriales, de nuevos trabajos editoriales, y hoy vamos a hablar de un nuevo trabajo editorial que ha visto la luz recientemente, y van a estar con nosotros pues las dos personas que lo han llevado a cabo, que han trabajado sobre el Hospital Carlos Saya y de su historia, así como la de los pabellones del propio hospital. Y digo Carlos Saya porque así se llama el libro, porque así lo reconocemos, por lo menos parte de los malagueños, de la gran mayoría, aunque ese hospital ahora pues se le denomine hospital regional. Pero vamos a hablar durante este espacio de este libro que hoy tengo en mis manos y que no es otra cosa que la historia de ese Hospital Carlos Saya y de sus pabellones. Y para ello lo vamos a hacer con dos invitados, yo diría que invitados de lujo y de altura. En principio porque a uno de ellos los conozco, el otro no tenía el gusto, pero sí tenemos amigos en comunes que me han hablado de la alta calidad personal del invitado que hoy tenemos, que no es otro que Federico Soriger. Muy buenas, Federico. Buenas tardes. Y don Francisco García. Muy buenas, Paco. Gracias, tocayo. Buenas tardes. Un libro del que vamos a hablar, y vamos también pues a seguir con esos microespacios que todas las semanas introducimos, y qué mejor que si vamos a hablar del Hospital Carlos Saya, de la medicina, de los pabellones y de la historia de este emblemático edificio y de esta emblemática circunstancia de la medicina en Málaga, que hacerlo pues con nuestro microespacio, como decía. Y hoy vamos a traer a nuestra historia un personaje tan fantástico, tan genial y tan malagueño como el doctor Gálvez Ginachero. José Gálvez Ginachero nace en Málaga el 29 de septiembre de 1866. Fue ginecólogo, presidente del Colegio de Médicos de Málaga y alcalde de esta ciudad. Entre 1890 y 1892 amplió sus estudios en las más famosas instituciones médicas de Europa, que se encontraban en Berlín y París. Fue discípulo de doctores de gran renombre, aprendiendo las más avanzadas técnicas quirúrgicas de la época e introduciendo a su regreso a España los conceptos entonces novedosos de la esterilización y la asexia. Cofundador con la reina María Doña Cristina de la Casa de Salud de Santa Cristina de Madrid, institución modelo en su tiempo y que arrastra su fama hasta nuestros días, que fue inaugurada por Alfonso XIII y de la que fue director. Creador de la Maternidad Provincial de Málaga, consiguió después de muchos esfuerzos la apertura de la Escuela de Matronas. A principios de 1919, José Gálvez Ginachero y Félix Corrales Aparicio fueron artífices de la expansión del catolicismo obrero en los pueblos del Valle del Guadalhorce y de la Costa del Sol Occidental, creando cooperativas, fundando cajas de ahorros y adoptando medidas beneficiosas como los créditos agrícolas. Fue elegido por votación el 15 de junio de 1921 presidente del Colegio de Médicos por su importancia en el campo de la medicina y por sus dotes como personaje de la vida pública. Regentó la alcaldía de Málaga durante 3 años, en los cuales se consagró al servicio de la ciudad. Su mayor tesoro era, según él, su ciudad natal, Málaga. Presidente del Patronato del Asilo de los Ángeles de Málaga desde 1938 a 1952. Durante la Guerra Civil Española salvó la vida de malagueños de los dos bandos, escondiéndolos muchas veces en su clínica o pasando muchas horas en la antesala del gobierno civil para rogar al gobernador por la vida de los presos.
A los 77 años de edad se le impuso la Cruz de Beneficencia de primera clase. Ya ostentaba la Cruz del Mérito Militar por su labor altruista con los heridos de la campaña de Marruecos y la Gran Cruz de Alfonso XII. Aún recibiría en 1947 la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y ya en 1952, pocos meses antes de morir, el Consejo de Ministros le concedió la Medalla de Oro del Trabajo. El 29 de abril de 1952 falleció a los 86 años de edad en su sanatorio, y en 1993 se trasladaron sus restos desde el cementerio de San Miguel a una cripta del santuario de Nuestra Señora de la Victoria, donde reposan junto a los de su esposa, doña María Mol San Pelayo. Apasionante la historia del doctor Gálvez Ginachero, un médico pues que fundó y creó diferentes instituciones dentro de la propia medicina malagueña, que amparó a muchísimas personas, que dio cobijo. Hay muchos aspectos históricos de este personaje, ya no desde un punto de vista de la medicina, sino desde un punto de vista espiritual, de cercanía y sentimental y humano. Y ese era el personaje que hoy hemos traído, a colación también de la presentación, como les decía, del libro Historia del Hospital Carlos Haya de Málaga y sus pabellones, realizado por Federico Soriguer y por Francisco García, que están hoy con nosotros. En primer lugar, lo que siempre le planteo, porque me consta de la dificultad, es cómo entra uno en un mogollón, como se dice en Málaga, como en una edición, sacar a la luz un libro de estas características y enfrascarse en una edición editorial en los días que corren y sobre el aspecto tan enfatizado como es la medicina y el Hospital Carlos Haya en concreto. Don Federico. Bueno, el hospital no es un asunto solo que corresponda y que competa a los médicos, es una historia de la ciudad, es parte de la historia de la ciudad. Cuando a mí me jubilaron a la fuerza hace 3 años, pues yo había sido comisario del 50 aniversario del hospital hace 10 años, ahora se celebra el 60 aniversario, y de pronto me vi con tiempo y tenía una experiencia de 40 años como médico del hospital y me dije yo a mí mismo, pues si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y yo me dije también con ciertas pretensiones, casi pido disculpas, si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, ¿no? Así que me puse a hacerlo e inmediatamente, por una serie de circunstancias, me di cuenta que yo solo no podía hacerlo. Y le dije, Paco, vamos a hacerlo, ¿no? Y Paco, con su experiencia, ahora lo contará él, de documentalista, etcétera, pues nos hemos puesto a trabajar a 2 manos y ha salido pues ese libro de 600, casi 50 páginas, 1300 citas casi onomásticas y no sé cuántas referencias de periódicos, ¿no? Y ahí está la historia, para el que la quiera leer. ¿Y Paco qué dijo cuando le presentaron la idea, cuando Federico le presentó la idea? ¿Dijo, como se suele decir, tú estás loco, esto es inviable o vamos para adelante? Yo, como toro con casta, pues entré al capote. Primero porque la relación con Federico me viene de antaño, luego a nivel personal mi mujer es médico y además yo nací en el Carlos Haya. Yo soy de la primera jornada del año en el cual se inauguró, en el 1956. Al margen de que yo veía a Federico tremendamente apasionado con el proyecto y en base a todas esas circunstancias no pude negarme. Más que nada porque él se había metido en un charco abundante de agua y ese agua había al menos que encauzarla, ¿no? Y ahí la encauzamos entre la sabiduría y experiencia que atesora Federico con, bueno, pues con mi formación universitaria de documentación en prensa malagueña, en el Diario Sur, y luego con mi perfil periodístico, a fin de ordenar y sacar pues de tanta información pues aquellas que pudieran ser de mayor rigor y de mayor pues documentación. Y entonces se unió esa experiencia y esa sabiduría de Federico con mi oficio como tal, y creo que ha salido un trabajo que, como bien ha comentado Federico, es un trabajo sobre todo donde se respira Málaga por los 4 costados y donde no solamente hay una cronología o un libro de carácter histórico. Es un libro donde evidentemente habla de la historia, pero sobre todo la interpreta, la valora y hasta la critica. Y yo creo que ahí está quizá el plus, el complemento del libro, ¿no? Decís que se respira Málaga y habla de la historia,
y habla del hospital, y si se respira Málaga y habla de la historia de Málaga, por eso quizás también en la portada aparezca el nombre de Carlos Saya, ¿no? Bueno, hasta el año 2013 que terminó la historia, porque hay momentos en el que el libro se ha historiado hasta el 2013, todavía era Hospital Carlos Saya, el nombre ha desaparecido después. Era Hospital Regional Universitario Carlos Saya. Lo que le han quitado es el nombre, no el adjetivo de regional, y ahora le han quitado el nombre, ¿no? Esto seguramente dará tiempo a comentarlo, pues es un problema importante. No porque le quiten el nombre de Carlos Saya, en nombre de la memoria histórica, que yo estaría de acuerdo, y de hecho he escrito hace muchos años tribunas en este sentido, sino porque Málaga se ha convertido en una excepción con respecto al resto del país, no solo de Andalucía. En los años 50, en la época de la dictadura franquista, apareció en el BOE de entonces una nota en la que por decreto se le ponían nombre de héroes de la Cruzada Nacional a todos los hospitales que se estaban haciendo, todas las entonces residencias. Carlos Saya el aviador, García Morato en Sevilla, el Concuñado, y así General Franco en Madrid, Mola, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, cuando llegó la democracia, los han quitado, todos, sin ningún problema, menos en Málaga. En Málaga, pues ha sido un problema, y no se ha encontrado alternativas, que las hay. Y ahora, al final, como no han sido capaces de encontrar una alternativa ciudadana, aceptada por los ciudadanos, como en Sevilla, Virgen del Rocío, como en Granada, como en todas las partes del mundo, de España, en todas las partes, pues al final lo que han hecho es quitarle el nombre, con lo cual han dejado al hospital sin nombre. Y esto es parte, que no es la única y la más importante, pero es parte del problema serio de identidad que tiene en el momento, el hospital en este momento, ¿no? Un hospital sin nombre, un hospital innominado. Un hospital sin nombre al que todos llamamos, evidentemente, con el mismo nombre, por lo menos unas generaciones a esta parte. Solo no lo llamarán como Hospital Carlos Saya generaciones de 10 años a esta parte, pero o tendrán sin llamarlo siguiente. Porque hoy ya oficialmente, y bien que se tienen cuidado, por ejemplo, los médicos cuando tienen que firmar un documento, o el resto del personal, no lo pueden llamar Carlos Saya porque son amonestados, ¿no? Y por tanto, claro que sí, que terminará desapareciendo el nombre y convirtiéndose en un hospital anónimo, ¿no? Un hospital que precisamente cumple 60 años. Hoy estamos viendo como otros hospitales en Andalucía, como el Reina Sofía, cumplía 40. Bien hablabas de la celebración de cumpleaños del hospital del 50, y ha pasado un poco desapercibida esa onomástica o esa fecha, ¿no? Yo creo porque Málaga es una ciudad muy acomplejada y reniega de aquello que es auténtico. Y yo no sé si el nombre de Carlos Saya es auténtico o no, pero si decir Carlos Saya es decir buena sanidad, es decir buenos profesionales, es decir buena asistencia, yo no tengo por qué renegar de ningún nombre que tiene tras de sí tanto patrimonio de bien. ¿Y qué ha ocurrido? Pues el hecho de los revanchismos políticos en medio de un nombre de un aviador de guerra, que por cierto luego a la larga ha sido bastante, digamos, alabado, incluso hasta por gente del Partido Nacionalista Vasco, pues me cuestiono por qué no se ha mantenido el nombre o por qué no hemos celebrado los distintos acontecimientos y efemérides del mismo. Hoy el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pues dentro de todo boato, con la reina incluida, pues bueno, ha sido conmemorado en sus 4 décadas de historia. Y llegará el día 1 de mayo próximo de este año, se cumplirán 60 años del Hospital Regional, no sé qué, Hospital General, y entonces nos dará a todos apuro, bochorno, no sé si complejo, de decir que se llamaba Carlos Saya. Y esto ocurre en Málaga, desgraciadamente. Federico, un hospital que tenía su primera apertura en 1956, que evidentemente entraba dentro de la idea de la creación de grandes hospitales que en la época de Francisco Franco se puso en marcha a lo largo de todo el territorio nacional, y que ha sido un referente ya no solo a nivel municipal, sino a nivel andaluz y a nivel nacional. Sí, el hospital Carlos Saya
Quiero decir que había alternativas al nombre, ¿eh? No, y yo creía que sí, que había que quitarle el nombre de Carlos Haya, pero que, por ejemplo, el profesor Gómez Ocaña, claro, que era catedrático de fisiología en el siglo XIX y comienzos del XX, que nació en Vélez y que fue el padre de la medicina experimental española, o Norman Bethune, el famoso médico canadiense que salvó tantas vidas y que fue pionero en el sistema de transfusiones en las primeras líneas de fuego de la guerra, ¿no? De las batallas. Había nombres y hay nombres para ponerlo, ¿no? Pero bueno, como me dijo la consejera de entonces un día que le dije, mira, ¿por qué no tal? Y me dijo, Federico, búscame y lo voy a decir literalmente lo que me dijo, búscame una tía, ¿no? Bueno, no quiero entrar en el debate feminista, pero bueno, era una incuria cultural, la incuria cultural que ha traído, y también ha tenido en parte culpa cierta caspa que hay en la ciudad de Málaga, que no concibió que pudiese quitarle nadie el nombre a un aviador del franquismo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que unos con otros han ido postergando una situación que es tan solo un símbolo del deterioro que la Junta de Andalucía está, la falta de sensibilidad en la Junta de Andalucía está teniendo con el Hospital Carlos Haya. Porque el problema del nombre no es más que un símbolo de lo que ocurre en Carlos Haya. En Carlos Haya lo que hay es una destrucción funcional de las estructuras y de los pabellones que no tiene parangón, igual que lo del nombre no tiene parangón en otra parte. El que no hayan solucionado el problema de la funcionalidad de los espacios físicos tampoco. Uno no tiene más que ir a Virgen del Rocío y darse cuenta de cómo está aquello organizado. Uno no tiene más que ir a Reina Sofía y darse cuenta. En Granada han hecho un hospital nuevo, etcétera, etcétera. Y ahora viene el consejero el pasado día 30 y se declara, como aquí hay una gran necesidad y una gran demanda de que se arregle todo esto, y declara y dice que va a ser una actividad sanitaria en los jardines del Hospital Civil. Bueno, y esto es una tomadura de pelo, ¿no? Y es un ejemplo claro de que no se han enterado de cuál es el problema del Hospital Carlos Haya. El problema del Hospital Carlos Haya no es el nombre, aunque sí que lo es en lo que significa de representación. El problema de Carlos Haya es la destrucción funcional que se ha ido produciendo a lo largo de los años, en que empezó en la época de Franco, cuando hicieron el materno en el Arroyo de los Ángeles, en vez, como está Virgen del Rocío, en hacer lo que había terreno alrededor. Y esto ha sido cada año, cada vez que ha habido que hacer una ampliación, pues ha sido peor. Y estas ampliaciones, para hacer estas ampliaciones, se valían de los pabellones, de los hospitales históricos de la ciudad, que es lo que hemos también historiado, que Paco pues ha hecho en eso un gran trabajo, en lo que hemos historiado también en el libro, pabellones como el 18 de julio y el Marítimo de Torremolinos, que nunca habían sido historiados, algunos que han desaparecido, como el de Campanilla, que ya están historiados en ese libro, ¿no? Sí, pues eso es una novedad en esta edición, en este libro, de esos pabellones, como también es una novedad recopilar toda la información bibliográfica y toda la información que ha salido, pero también es una pena porque esa información no ha sido recopilada a través de una documentación que exista en el propio hospital, en la Junta de Andalucía, sino que ha sido una documentación a través de la Hemeroteca del Sur. Esa ausencia de documentación por parte administrativa es lo que sorprende a Federico cuando arranca en el inicio del proyecto y cuando se da cuenta de que no hay nada, ni siquiera una relación de los gerentes que han pasado desde el 1956, es cuando pues, nos pone a todos un poco en solfa y decimos, me llama él, Paco, tú que conoces bien la hemeroteca de Diario Sur, que ayudaste a montarla, podíamos tener el rigor del periódico y del periodismo para que nos sirva un poco los hitos de esa historia que queremos narrar. Y evidentemente si no fuera sido por la documentación de Diario Sur, este libro no hubiera tenido el cuerpo y el rigor que está teniendo en tus manos ahora mismo, ¿no? Me tiré 2 meses y medio en Sur sacando PDF, más de 3.000 PDF, quiere decir 3.000 páginas, filtrando, seleccionando y poniendo un poco en orden lo que la administración y la propia historia de la ciudad, incluso la misma Facultad de Medicina, que hay un departamento de Historia de la Medicina, no había hecho, y entonces, bueno, pues hubo esa oportunidad. Por mi parte había también unas circunstancias de tiempo y por parte de Federico una jubilación, digamos, anticipada para su capacidad, y se dieron las condiciones para que tuviéramos este libro y hayamos recuperado pues parte de una historia que esperemos sea de bien para Málaga, pero sobre todo no queremos quedarnos solamente con la historia. El libro, en el fondo, tiene que ser un revulsivo,
una toma de conciencia de que la sanidad pública se nos está yendo de las manos. Y si el libro motiva, conciencia y sensibiliza a la población y a los que mandan, yo creo que esa será ya la parte positiva del mismo. No podemos dejar la sanidad pública en las circunstancias en las cuales se encuentra. Y ahí, refrescando la memoria, es lo que intentamos, que la gente despierte, los políticos despierten y vayamos a lo que ha sido un logro humano, y es la sanidad universal, la sanidad pública. Ojalá ese fuera el mérito del libro, activar y reavivar conciencias, ¿no? Federico, decía Paco que la historia, la bibliografía, e incluso de aquellos que han dirigido el hospital a través de los años, desde una primera imposición casi militar, ¿no? Y sin casi, Sí, más bien militar, con una mano dura férrea, militar, sí, de un coronel militar, hasta que en el año 70 llega la persona a la que tú calificas como uno de los mayores administradores, o mejores administradores y directores del hospital, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente es así. La época más dura, los comienzos, pues había un coronel militar. No en todos los hospitales hubo un militar al frente, pero en este caso coincidió y se gestionó con manu militari casi, ¿no? Era un hospital pequeño, tenía muy poca función administrativa y sí que hizo un gran servicio. Por otro lado, el modelo seguía siendo el modelo antiguo, aunque el hospital era ya un hospital de nueva planta. Pero lo que habéis comentado hace unos minutos es un ejemplo de lo que es la incuria cultural de la administración pública nuestra, de la administración sanitaria, ¿no? Unas personas que están tan preocupadas, y yo lo comparto con la memoria histórica, pero eso no empece para que venga el otro día el consejero y diga que va a ser una ciudad sanitaria, que es un término franquista. Ciudad sanitaria es un término franquista. Las ciudades sanitarias murieron con la democracia. Hay hospitales, igual que las residencias murieron con la democracia, hay hospitales. Sin embargo, como lo de la ciudad sanitaria es muy ampuloso, y como no van a hacer más que una modesta ampliación en los patios del Hospital Civil, que además sería discutible y que además no es suyo, que es de la Diputación, pues dice lo mismo que dijo la consejera de Salud aquí hace 10 años, que prometió 100 camas en el Hospital Civil y luego prometió el gran hospital. Es decir, ni siquiera pues, el actual consejero pues, es capaz de tener la información, o por lo menos no lo parece. Bastaría con que se hubiera leído el libro para saber que lo que ha dicho ya lo dijo y no lo cumplió otra consejera hace 10 años, y que en cierto modo es una tomadura de pelo a los malagueños, ¿no? Pues nosotros vamos a cumplir con nuestra historia, con nuestra idea de seguir contándoles cosas de este libro, y también vamos a cumplir con unos anuncios publicitarios que son parte fundamental de una televisión, como ustedes ya bien saben. Así pues, después de esta publicidad, de esta pequeña publicidad, volveremos y analizaremos todavía más en profundidad esta historia del Hospital Carlos Haya y sus pabellones. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Pues algo tan nuestro como Carlos Haya, aunque también lo de Carlos de Haya
era esa preposición que los malagueños siempre quitamos de en medio, como suele ocurrir. Lo que nunca nos quitamos de en medio nosotros es ese vocabulario tan característico y tan especial que nos une ya no solo entre nosotros, sino con toda Andalucía en muchas de las ocasiones. Y hoy vamos a seguir con ese vocabulario y vamos a adentrarnos en una forma de denominar a las medusas que aparecen en verano, ya tan características, desgraciadamente, de nuestra costa. Así que vamos con el vocabulario malagueño. En Málaga se dice, en la orilla de la playa, que hay agua cuajá, no nos referimos a un posible letargo del mar, ni a una sopa densa de la orilla del mar. Hacemos referencia a la existencia de medusas que se encuentran en el rebalaje de la playa, con lo que la apariencia del agua no deja de ser la de aquel líquido que aparece cuajado de medusas que nos traen el oleaje. Es la peculiar forma de decir en Málaga que existe en la orilla un caldo especial conformado por estas medusas, advirtiendo además del peligro que supone el baño en estas circunstancias donde existe un agua cuajá. El agua cuajá, que no es otra cosa que esa acumulación de medusas en la orilla de nuestra costa, y ese agua cuajá que suena como a un pucherillo de Málaga, ¿no? Pues lo que no suena, y sí suena a Málaga, evidentemente, pero no suena baladí, es la publicación de este libro y el contenido. Estamos con Federico Soriger y con Francisco García, autores del mismo, y estábamos hablando pues del devenir del hospital a lo largo de la historia, de la administración, de todas aquellas personas que llegaron a ser directores de este hospital. Y Federico, el libro, aquella persona que quiera saber más del complejo hospitalario de Carlos de Haya, de esta ciudad que estabas hablando antes, que la ciudad suena muy grande, pero lleva una inutilidad administrativa muy compleja también. Una estructuración del libro, ¿qué se va a encontrar el que compre este libro? El libro es una historia crítica del hospital, que está estructurado en 17 capítulos, en el que hay pues un capítulo en donde se presenta el marco político de la construcción del hospital, que es la construcción del Instituto Nacional de Previsión después de la Guerra Civil, del seguro obligatorio de enfermedad, y luego hasta un largo periodo y una larga marcha hasta llegar a la Ley General de Sanidad ya con la democracia, ¿no? Y ahora hasta el año 2013. Luego hay otro capítulo en donde se habla de la historia de los pabellones, de la historia de los edificios, de la construcción del pabellón A y del pabellón E y luego del materno, que es una historia muy interesante porque ver cómo se hizo todo aquello ayuda a comprender los lodos en los que estamos en este momento. Hay otro capítulo que se llama Málaga Ciudad Hospitalaria, porque es la que se ha historiado los 5 hospitales históricos que han sido pabellones: 18 de Julio, Noble, el Marítimo, Campanilla, etcétera, ¿no? Luego hay 3 capítulos que están dedicados a lo más importante que tiene un hospital, que es la función asistencial. Y la función asistencial ha habido en Andalucía un cambio realmente revolucionario en el modelo de organización. Antes había servicios médicos, cardiología y tal, y eso pasó en finales de los años del siglo pasado y sobre todo en la transición del siglo, pasó a lo que se llama unidades de gestión clínica. Y esto ha cambiado radicalmente las relaciones de producción dentro del hospital y la identidad de los médicos dentro del hospital. Incluso el lenguaje de los médicos le han obligado a cambiar el lenguaje a los médicos, que han pasado de ser un lenguaje médico de servicio a ser un lenguaje médico de gestión. Y esto ha ido cambiando la identidad, sobre todo de los más jóvenes, etc. Y esto hay dedicado 3 capítulos. Hay un capítulo dedicado a todos los servicios, hay otro capítulo dedicado a todos los gerentes y directores médicos y un análisis de los modelos, y hay un análisis minucioso de la transición de lo que fue aquel modelo médico-militar, luego a un modelo médico y luego a un modelo gerencialista, que fue un modelo necesario, pero que ha tenido un exceso que hemos llamado gerencialismo, y que también, si no se entiende bien por qué y cómo, pues no entendemos lo que está ocurriendo en este momento en el hospital. Y luego hay un capítulo que se llama Psicoanálisis del Hospital Carlos Haya, y otro que se llama Por favor, un poco de pragmatismo, que es el último. Y hay un último capítulo que, puesto que era necesario rendir un homenaje, ¿no?, a los trabajadores
centenares, miles y miles, decenas de miles de trabajadores, imposible citarlos a todos, se nos ocurrió hacer una cadena de excelencia, de forma que escogimos a 3 personas del hospital de distintos estamentos, 3 estamentos distintos, que consideramos nosotros, arbitrariamente, que eran excelentes, ¿no? Que eran ejemplares, una cadena de ejemplaridad. Consideramos que eran ejemplares y le pedimos a cada uno de ellos que nos dieran 3 personas ejemplares, que a su vez nos dieron 3 personas ejemplares. Y sobre ellos hemos escrito una historia de las distintas profesiones que hay dentro del hospital: el celador, el telefonista, la enfermera, el técnico, el investigador, el informático, etcétera, etcétera. Y pues completa la historia del hospital, ¿no? Claro, hablábamos y hemos estado hablando pues de toda la coyuntura histórica, del proceso de creación administrativa del hospital desde el 56, pero la vida del hospital son los facultativos, las personas que han trabajado y que han dado uno de los servicios más excelentes y públicos que ha existido en nuestra tierra y que sigue existiendo por la calidad del servicio personal que se ofrece por parte de todos los que trabajan allí. Sin duda, sin duda. Como hemos comentado, un hospital, es una empresa de servicios, de servicios sanitarios, de servicios de salud, en el momento en el que la persona probablemente esté más desvalida, que es cuando enferma, ¿no? Incluso muere, ¿no? Y esto solo se puede hacer por vocación. Y es aquí donde está la crítica del libro. La administración sanitaria en los últimos, digamos, 20 años apenas ha prestado atención a estos aspectos cualitativos que están relacionados con un servicio vocacional, ¿no? Apenas han prestado, están obsesionados con la cantidad, de manera que han llegado a confundir calidad con cantidad. Y hoy lo que se habla de garantía de calidad y control de calidad, que es un término que viene de la empresa, pues lo que han hecho es prostituir el término calidad, de forma que cuando están hablando de calidad están hablando de un instrumento de medida cuantitativo. Esto se llama cuantofrenia, ¿no? Esta cuantofrenia es la que han llevado de alguna manera a distorsionar la identidad profesional, la identidad del servicio en el hospital. Y esto es lo que se nota cuando yo digo que hay un problema de identidad y un problema de pertenencia. Si todo esto lo metes en un marco físico desestructurado que impide las relaciones personales, porque no se puede tener relaciones personales los que están en el materno con el pabellón A y los que están en el civil, y cuando pasan 20, 30 años ni siquiera nos conocemos. La gente joven ya no me conocía a mí, yo no conocía a la gente joven. Por tanto, el relato, el discurso se ha interrumpido. Y no hay más discurso que el discurso administrativo, que es el único lenguaje común a todos los médicos. Y eso está haciendo un daño extraordinario. Por eso decía que no hay más que visitar Reina Sofía, no hay más que visitar Virgen de Rocío, para darte cuenta de la desestructuración y del daño y de la necesidad que tiene Málaga de reconstruir un hospital. Y no una ciudad sanitaria, para que nos engañen de nuevo con las palabras. Y esto es muy importante porque este discurso que yo ahora mismo estoy diciendo aquí es un discurso que no cala en la sociedad, porque la sociedad cuando llega allí se encuentra atendida. Y es difícil que un ciudadano, que la sociedad civil, bien uno a uno, bien a través de sus instituciones públicas, civiles, pues tome esta reivindicación de la identidad de Carlos Haya como un asunto propio, porque realmente no se conoce, ¿no? Hace falta estar muy dentro y tener un sentido crítico de la historia para ponerla en marcha. Pero que sepan los ciudadanos que si el Hospital Carlos Haya pierde su identidad, esa que tiene Virgen del Rocío o Reina Sofía, están perdiendo una gran parte de su propia historia. Hay muchos parámetros para sacar conclusiones del grado, yo diría, de precariedad en el cual puede estar cayendo la sanidad pública en Málaga. En ese sentido pienso que la Junta de Andalucía está en deuda con la atención sanitaria en Málaga, porque las inversiones que se han hecho en los últimos años no se corresponden con las necesidades. Y uno de esos parámetros está en que hoy día hay más camas privadas que públicas. Y entonces uno no lo llega a entender, porque a nosotros bien que nos asaetean con más impuestos. Y ya está bien que nos vengan contando con las cantinelas de que si un macrohospital o que si una ciudad sanitaria, y mientras tanto estamos viendo de que las necesidades son cada vez más perentorias. Pero hay además, y lo ha dicho Federico, un tema muy importante, y es que el personal tiene que estar motivado, porque son vocacionales. Y si los sanitarios, como los electricistas, como los informáticos, que forman parte de toda esa organización laboral que es un hospital, no tiene esa motivación, al margen de que luego cobrar no están a nivel medio, porque incluso aquí los sanitarios cobran menos
que en otros lugares de España, y eso hay que decirlo. Entiendo que ante la falta de instalaciones, ante la desmotivación, me parece que la Junta de Andalucía debería de tomar cartas en el asunto, y sobre todo la ciudadanía, porque ya no nos las pueden dar con queso. Y este libro, en el fondo, lo que trata es de reavivar y refrescar la memoria, para que no nos vengan con cantinelas como la que se acaba de repetir el pasado día 30 con el consejero intentando sacar un conejo de una chistera que podía ser verde o blanca en función de la bata del sanitario. Y ya está bien. Y ojalá que eso sirva para que espabilemos y le digamos a la Junta de Andalucía que no nos la den con queso. Paco, decías tú de instalaciones y instalaciones dejadas e instalaciones mantenidas en la ciudad de Málaga, como la Cruz Roja, como la instalación de la Cruz Roja, que hay una serie de pagos por mantenimiento y todo, pero no hay un funcionamiento ni existe una manera de llegar a algún lado con instalaciones como esa en concreto. No hemos inventado nada, simplemente lo que hemos ha sido sacar de la memoria histórica algunas circunstancias que estaban recogidas en prensa, en la hemeroteca del Diario Sur, y descubrimos que en el caso de uno de los dos edificios, el más grande del Hospital de la Cruz Roja, aquí en Ciudad Jardín, muy cerquita de donde nos encontramos, pues uno de esos pabellones se tiene que mantener vigilado con 3 o 4 guardias jurados hasta el año 2020, porque el acuerdo que se firmó hace unos 15 o 20 años con la Asamblea Española de la Cruz Roja para que ese hospital fuera en principio un pabellón de Carlos Haya, sobre todo en temas de geriatría en un primer momento, bueno, pues se dieron cuenta de que después de muchas inversiones que hicieron, el hospital tenía unas estructuras de cimentación que no eran las adecuadas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues menos camas, menos geriatría. El hospital se sigue, mejor dicho, el establecimiento se sigue manteniendo con una estructura puramente esquelética, y ahí queda la historia de un cierto despifarro que yo no llego a entender. Pero si le diéramos más atrás a la moviola, el hospital del Tora, el de Campanilla, pasó de idem. Hicieron una grandísima inversión por reconvertirlo en un pabellón más de Carlos Haya, y también se dieron cuenta, después de las inversiones que costaron bastante dinero, de que también la cimentación era mala y hubo que derruirlo. Son tantos los despropósitos que uno llega a decir, bueno, y al final, ¿qué ocurre? Menos camas, menos atención, menos calidad, y eso pues no puede quedar en el olvido. El libro lo refresca. Refresca también, estamos analizando pues todas esas luces y sombras, pero después de todas estas sombras, sobre todo administrativas, hay muchísimas luces también que se reflejan en el libro. Sin duda, ¿no? Sin duda, y este es el trabajo vocacional de servicio que se viene haciendo desde el comienzo. Por ejemplo, el libro intenta recuperar la memoria de aquella época en donde hubo, como hemos dicho antes, una gestión manu militari, pero que fue gracias a que había unos médicos que se llamaban internos y había unas enfermeras que estaban internas, que vivían allí y que además no podían quedarse embarazadas, por ejemplo, y ni casarse porque si no las echaban, y unos médicos que vivían allí, que eran 4 o 5 médicos, que a lo largo del año 56 al 69 pues fueron muchos médicos jóvenes, sin especializarse, pero que con su trabajo sacaron adelante aquel hospital. Nadie ha historiado, y hoy hemos intentado que esté en la relación de todos los médicos, pero es posible que algunos se nos haya olvidado porque no hay documentación en ninguna parte de aquellos internos que hubieron en la residencia franquista, ¿no? Y bueno, hemos intentado que queden ahí sus nombres para que haya un recuerdo y un homenaje. Si alguien lo lee y ve que echa a alguien en falta, por favor que nos llame, porque en la segunda edición lo incluiremos. Pero yo sí que quisiera que no pareciera esta crítica que estamos haciendo aquí una crítica a un partido en el gobierno andaluz ni a la Junta de Andalucía en particular. Ayer mismo oía a Rajoy hacerse lengua de las excelencias del sistema sanitario público español. Es como si se le hubieran agotado todos los demás argumentos y hubiera encontrado en las excelencias del magnífico sistema sanitario público español el mejor argumento para su supervivencia política, ¿no? Yo creo que hay una
complacencia obscena por parte de los políticos en atarse en fin, al mástil de la sanidad pública como lo mejor que hay en este país frente al mundo, ¿no? Bueno, esto hay que empezarlo a cuestionar por un lado, pero quiero decir que es Rajoy y son los que no son Rajoy. Un Rajoy que, por ejemplo, en Madrid la gente de su partido estuvo a punto de cargarse el sistema sanitario público madrileño y que le ha costado a 3 consejeros gracias a la movilización de los profesionales y de la sociedad madrileña, conservadores y no conservadores, porque los médicos somos bastante conservadores. Allí en aquellas manifestaciones llamadas Marea Blanca había médicos conservadores, quizás la mayoría, enfermeras y de todo tipo y profesionales de todo orden. Y consiguieron parar lo que fue la privatización de las Mareas Blancas. En Andalucía este movimiento no se ha producido. Pues quizás porque el partido en el gobierno pues ha asumido la bandera progresista de la sanidad pública y parece que la sanidad pública es suya. Y este es el error. La sanidad pública no es ni de Rajoy ni del Partido Socialista. Ellos gestionan una empresa que es el Sistema Nacional o el Servicio Andaluz de Salud. Pero el Servicio Público Nacional de Salud es de todos los ciudadanos y todos tenemos opinión a este respecto y tenemos el derecho de defenderlo, ¿no? Sí, pues, es curioso que cuando uno critica o hace una crítica constructiva sobre el servicio, rápidamente te señalan que no hay quejas escritas en demasía según las críticas que estamos recibiendo, ¿no? Pues, no estamos acostumbrados los malagueños, en nuestro caso, a fomentar una hoja de reclamación por el servicio. En muchos casos, desgraciadamente, la reclamación es irse hacia el personal médico y zarandearlo y tratarlo de una mala manera, con lo cual no queda constancia y quizás eso también deberíamos de ponerlo los malagueños, los ciudadanos más en práctica. Sí, realmente los ciudadanos muchas veces no tienen, y esto puede ser malinterpretado por quienes creen que los ciudadanos tienen siempre la última opinión, que no la última palabra, que sí la tienen, pero no necesariamente la última opinión, porque para tener una opinión formada y construida hay que tener los elementos de juicio. Y por tanto, pues no siempre esas encuestas que se hacen, que son encuestas dirigidas, pero eso no quiere decir que la calidad sea mala, pero además hay que tener calidad comparada, porque el ciudadano de Málaga, de La Palmilla, pues no sabe cómo funciona Virgen del Rocío, ni cómo funciona Puerta de Hierro. Claro. Ni cómo funcionan los hospitales de París, claro, ni los hospitales por tanto, pero muchos médicos sí lo sabemos. Y por tanto, si mi opinión en este momento puede alguien creer que es una opinión politizada, que no lo es, bueno, en la medida en que soy un ciudadano que construye la sociedad a través del discurso, puede ser una opinión politizada, pero no partidariamente politizada. Pero bueno, pero yo como este ciudadano que tengo una información que sí que me permite comparar, puedo a lo mejor ser más constructivo críticamente que estas encuestas de calidad dirigidas. Fíjate qué bueno, Paco, porque esta conversación que nos está dando en torno a un libro es un libro vivo, porque genera debate, porque claro, hay ensayo, porque hay opinión, porque hay criterio. No nos hemos conformado con narrar la historia tal y como nos la han pintado, nos la han dibujado. No, es un libro comprometido, donde nos mojamos, y nunca mejor dicho, y procuramos por encima de todo de que prevalezca lo que es un bien de todos, que es la sanidad pública. Y ese es un poco, para mí, el valor que puede tener un libro donde no solamente es el pasar página con qué bonita foto o qué anécdota más curiosa. No, es un libro donde ponemos en valor lo que pudo haber sido y no está siendo la sanidad pública en Málaga. Ese libro puede defraudar a lo mejor a alguno que se acerque buscando anécdotas o buscándose a sí mismo. Pues puede ser que lo defraude, yo lo sentiría, ¿no? Lo sentiríamos. El libro ha intentado algo más, ¿no? Antes de irnos y muy brevemente, una frase o una historia con la que os quedaría cada uno de los dos brevemente para dejar ese sentimiento que os ha provocado el llevar a cabo esta edición. Bueno, el hospital necesita urgentemente reconstruirse, en el sentido moral, en el sentido funcional, ¿no? Tiene que recuperar la identidad y tiene que recuperar el sentido de pertenencia, ¿no? Y esto necesita inversiones,
no solo económicas, pero también económicas. Y desde luego, quizás más importantes las no económicas. Y entre las cosas que necesita, desde luego, es un nombre. ¿Paco? Pues yo redundo lo que he comentado anteriormente. Yo espero que el libro sirva para que la conciencia de lo que es un patrimonio común, como es el Carlos Haya, se mantenga para bien de la existencia y de la calidad de vida de todos los malagueños. Y si eso ayuda a que los ciudadanos estemos vigilantes y cuando vengan los políticos de turno nos vuelvan a decir la misma historia que vienen diciéndonos desde hace 10 y 15 años, yo creo que la ciudadanía tiene ya argumentos de sobra, no solamente con las hemerotecas, sino con un libro calentito para decirle al político de turno, no nos las dé con queso, esto ya nos lo ha contado usted, ponga usted ya de una vez la verdad sobre el tapete. Y ojalá que eso fuera así, ¿no? Pues ojalá que sea así. Os agradecemos vuestra presencia y este rato de charla en torno a este hospital que sea o no sea de alguna manera histórica o no histórica, pero sí está imbrincado en cada uno de los malagueños y en todas las malagueñas que han ido pasando por allí a lo largo de estos años, y esta es la historia necesaria, por otro lado, del hospital. Os damos las gracias y por haber asistido y por habernos hablado de esta edición. Y a ustedes, pues, convocarles primero a comprarlo, a leerlo y a reflexionar sobre la actividad sanitaria de este Carlos Haya, de sus pabellones, que, como ven, pues son apasionantes, tienen una historia tremenda detrás y que está escrita por primera vez, documentada por primera vez, y que refleja una bibliografía que estaba en Málaga pero que no se había utilizado hasta el momento. Se presentaba la semana pasada el alcalde de Málaga, el rector de la universidad, el director de Diario Sur, eran los presentadores de esta edición, y como les decimos, no dejen la oportunidad de tenerlo y de saber un poquito más de Málaga, que en este caso es el Hospital Carlos Haya. Esta editorial, El Genal, por 29,50, lo podrán adquirir en Málaga, ya está a la venta. Historia del Hospital Carlos Haya de Málaga y sus pabellones. Nosotros nos vamos, volveremos la semana que viene con otra historia, con otro patrimonio y con otra tradición de nuestra tierra. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa.